Muchas gracias. Vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Desde el versículo 10 vamos a leer. Capítulo 9, del 10 al 18. Vamos a ver si han encontrado. Yo voy a leer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que en el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hemos leído hasta aquí. ¿Cómo están, hermanos? El año 2018, llegando este año nuevo, realizamos retiro. También hay un gozo inexpresable, estamos agradecidos. Realmente, cuando nacemos en este mundo, sea quien fuera, no hay nadie que conozca su futuro. Pero los hombres con esperanza, con expectativa, llegan a vivir su vida, pero mientras que va viviendo, delante de los hombres siempre hay oscuridad, desesperación, dolor, tristeza. Esta tristeza, ¿quién es que lo ha hecho? Este gozo, ¿de dónde ha surgido? Este tormento, ¿por qué llega? La gente no conoce manera o camino para resolver aquello. Como fuese, quiere escapar a la tristeza, quiere salir del temor y pataleando va viviendo la vida. Viene la oscuridad, viene la enfermedad, también tiene accidentes. A veces son desechados por las personas de tal manera, viviendo aquella vida tan dolorosa. La gente va en busca de la felicidad y día tras día va viviendo de tal manera. Yo en el año 1962, habiendo recibido la salvación, descubrí una realidad tan maravillosa. Tenía 19 años. Hasta los 19 años, en medio de ello, yo con sueño para vivir bien, para vivir con felicidad, yo viví pensando de tal manera. Pero todo lo que había vivido y hecho hasta los 19 años, realmente en nada había triunfado. Tenía un tío en Japón y quería ir a Japón. Y tío quería que yo vaya a Japón. Y había tratado mucho para ir a Japón. Y con solo comprar un pasaje, hoy en día uno va a Japón, pero en aquel entonces no había relaciones bilaterales, entonces no podía ir yo a Japón. Y empezando con ello, había fracasado en todo. Y un día, cuando yo me miraba a mí mismo, en medio de aquel sueño, yo podía vivir bien, yo podía hacerlo muy bien. Pero cuando vemos el resultado, exactamente podía ver cómo había fracasado y lo que hacía con forma de pensamiento era un fracaso. Y yo tenía mucho miedo.
y de manera maravillosa. Yo en el año 1962, en octubre, el 7 de octubre, encontrándome con el Señor Jesucristo, hasta ahora, ese mundo del corazón que me iba guiando era un mundo completamente distinto y me iba guiando a mí, y eso era increíble. Yo, cada noche, sentía tanto vacío y no podía estar sentado en mi casa. Yo siempre debía salir para estar por las calles vagando, y cuando iba en la casa de mi amigo siempre hacía lo malo. Robábamos y vivía de tal manera. Yo decía, no debo ir, pero yo estaba otra vez sentado allí. Encontrándome con el Señor Jesucristo, algo raro pasó. En esa casa que yo no podía dejar de ir, yo veía que no había ido y estaba yo así en mi casa. Un día mi amigo me dijo, Oksu, ¿dónde has ido tú en aquel momento? Yo estaba en casa. Yo he visto a mi ser que estaba leyendo la Biblia. Acerca de mi ser, yo bien no conocía, porque realmente yo tenía la infelicidad. La gente piensa que con dinero no será infeliz. Claro, puede que el que no tenga dinero piense así, pero con dinero hay gente que no es feliz, siente más vacío, tiene poder, vive en una buena casa, se sube en un buen carro. Eso de ninguna manera no es felicidad, eso uno puede saberlo. Hace poco he vendido bastante y en mi cuenta corriente ha entrado mucho dinero. Yo, por primera vez, pensé yo, esto es el dinero que yo gané. Voy a usar para mí, pensé. Durante una semana me puse a pensar. No tenía en dónde gastar. Renuncié a usar ese dinero. ¿Yo? ¿Qué usaré para mí? A la mañana, a las 7 desayuno y vengo a las 7:30 en la iglesia, y a las 11 voy a mi casa. Todo el día los hermanos se reúnen, compartimos la palabra, tenemos comunión y cantamos. Y el día pasa rapidísimo. Comúnmente yo desayuno solo en casa y como el almuerzo en la iglesia. En gran manera, yo estoy muy feliz. A la noche, cuando voy a mi casa, cuando abro la puerta a mi apartamento, yo tengo una paz que no se puede expresar por palabra. ¡Uy! ¡Qué agradecido me siento! ¡Qué feliz estoy yo! En esta mañana tuvimos la reunión de ancianos y de repente el gobierno, por la poca natalidad, ahora se preocupaba y hablábamos de eso. La gente cree que es pacífico tener pocos niños. Deben tener muchos hijos para tener comodidad. Pero lo conocen de manera totalmente contraria. Yo, el anciano Kim Myung-gun, él tiene 5 hijos. El mayor se llama Chu-chan. Yo cuando miro a Chu-chan, tiene la misma edad que Hangju, por ahí casi parecido. Chu-chan es más alto que mi nieto Hangju, tiene pies más grandes que Hangju, pero Chu-chan, aunque son amigos, Chu-chan cuida de mi nieto Hangju. ¿Por qué? Porque durante ese periodo, 17, 18 años, él cuidaba a sus hermanos menores. Las mujeres cuando tienen hijos, tienen solamente un hijo. Mi nuera tuvo 2 hijos, el primero mayor, la menor la mujer, y tuvo el último que es el hijo menor de todos. Ese hijo menor de todos tanto ama, tanto quiere a él, y más que al primero y a la segunda. Cuando no tienen hijos,
Uno siente soledad, se dedica al internet, mira la televisión. Las mujeres, cuando tienen hijos, por su hijo, desea que el hijo le vaya bien, desea que sea feliz y le da la comida, le viste una vestidura limpia. Cuando ve cómo crece, allí, como madre, esa felicidad que llega a tener es inmenso. Hoy en día, yo no entiendo cómo no tienen hijos. En mi época era 10, en mi época había gente que tenía 9 hijas y al último tenía el varón. En aquel entonces faltaba tanto la comida. Hoy en día, comida, para nada se preocupa. La gente, el hecho de pensar en sí, tiene solamente un hijo. Ese hijo sabe doblegar, sabe cómo va a saber ambientarse, cómo va a saber compartir. Solamente crece solito. Los niños, el doblegar el corazón. No hay necesidad de decirle doblega tu corazón. Sonuk y Sonil y Soño están los tres y el menor de todos. Un poco le contesta al mayor. En la casa es que el padre, la madre, todos guardan al más menor y le contesta y el hermano le trata muy bien y hay veces que le entrena. Aprende lucha libre en el colegio y cuando realmente le abraza, el niño tiembla. Por más libertad que tenga, cuando viene su hermano mayor, sí le contesta a su hermano mayor, pero cuando otra vez le pone firme, cambia el niño menor. El doblegar el corazón. Realmente el padre no puede hacerlo. El hermano sí puede hacerlo. La hermana mayor le puede doblegar, pero la madre no puede. La madre pierde ante los hijos, pero el hermano mayor de ninguna manera pierde ante el hermano menor. De ninguna manera. Por eso, creciendo bajo los hermanos, aprende la sociedad, aprende la vida, aprende cómo doblegar el corazón, aprende a abstenerse, aprende la humildad, aprende cómo cuidarse. Una pequeña sociedad va formándose en la casa y es tan feliz. Pero la gente, las mujeres, son tan tontos y creen que serán más felices, que estarán más cómodos teniendo menos hijos. A ver, tengan hijos dentro de poquito. Con tener 10 años cuidarán de la madre. Parecen niños pequeños, pero hay veces que están más gozosos, más felices, que trabajan mejor que la madre. Hay veces que tienen paz en el corazón. ¿Por qué la gente piensa de manera contraria? No entiendo. Yo, mediante la Biblia, acerca del mundo del corazón de Dios he aprendido. La gente del mundo, totalmente de manera contraria, piensa. En medio de la Biblia, el problema más grande en la vida de creencia que es, nosotros, de maneras bondadosas, de manera honesta, no debemos vivir, sino que nosotros, el corazón del hombre en sí está desviado, por lo cual, despojando de nuestro ser, recibiendo el corazón de Dios, debemos empezar. Por lo cual, por ejemplo, si hablamos, nosotros cuando vamos aprendiendo a escribir, no sabemos así escribir y así practicar. No se logra así. Exactamente, esto es la A, la B, la C, la D. El rey Sejong, sí, de manera así, un poquito complicado lo hizo así, pero uno tiene que aprender a formar las letras. Cuando uno maneja el carro así tocando de acá para allá, aprendiendo de tal manera. Al contrario, esto es la estructura del carro. Cuando uno aprieta esto, cómo cae la eficiencia hoy en día. Y aprendiendo eso es muy fácil. En la Biblia, la vida que se ha desviado, cómo lo va frenando, exactamente lo va hablando.
exactamente lo va hablando. Yo, leyendo la Biblia, dentro de la Biblia, yo aprendo acerca del mundo de la vida, el marido a la mujer, cómo debe vivir, cómo el marido será feliz, cómo la esposa será feliz. Dentro de la Biblia podemos aprender. Y aparentemente uno cree que teniendo mucho dinero no es ser feliz siendo respetado por el otro. Aparentemente no tiene nada, pero dentro del corazón, esa paz que llega a sentir, ese gozo que siente en el corazón, esa felicidad que siente dentro del corazón, aquello para que el corazón de ustedes venza la maldad, el pecado, viene a ser una fuerza tremenda. El corazón que no tiene la felicidad, por más que se determine, no puede vencer el pecado. El corazón que no conoce el gozo, que no conoce el amor, por más que se empeña, no puede hacer lo bueno. Dentro del corazón, aquello va entrando. La Biblia a nosotros nos enseña y uno a uno, de manera maravillosa, nos va contando a nosotros en esta mañana. Esto que hemos leído se trata de esto. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz después de que resucitó en 3 días. ¿Qué es lo que ocurrió? Mediante el Señor Jesucristo ha surgido gente que ha recibido la salvación. Y en aquel entonces, los sacerdotes del judaísmo, los sumos sacerdotes, estas personas, anteriormente había política, por lo cual no era un sumo sacerdote así, sino que con poder podía matar al hombre, podía dar vida al hombre, y aquel poder los sumos sacerdotes lo tenían. Y con ese poder, obteniendo el perdón del pecado con fe y fuertemente, iba persiguiendo a esta iglesia. Realmente el cristianismo cuando se inició era persecución en el periodo de Jesucristo, era el momento de apóstol Pablo, era lo mismo en Pedro, y todo en medio de la persecución. Eran miembros que florecían en medio de ello. Obteniendo la persecución, iban viviendo. Un día, el joven llamado apóstol Pablo, los cristianos, cuando Jesucristo murió sobre la cruz, cuando había oído aquello, él se enojó. La religión, el cristianismo, los que creían en el Señor Jesucristo, a los buenos ciudadanos, él va confundiendo. ¿Cómo un hombre que murió, cómo va a resucitar en 3 días? ¿Quién va a creer ello? Los tontos creen en eso. Esto es confundir al pueblo. Pablo pensaba en eso, por lo cual, para perseguir a los cristianos, iban dando todo su cuerpo. Ellos son la maldad. Los cristianos deben desaparecer, deben realmente terminar, deben de ser asesinados, deben desaparecer. Y había encarcelado a todos los cristianos y a los cristianos de Damasco. Ahora iba subiendo a Damasco. Mientras que subían, de repente, la luz resplandecía fuertemente y había oído un sonido. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Se asustó. Se oía un sonido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguí? No había nadie a quien yo perseguí. A los cristianos que creen en Jesucristo mentirosos y que decía que Jesucristo resucitó, ellos se merecen la destrucción, ellos deben desaparecer. ¿Cómo? ¿Por qué me dice que yo persigo a alguien? Saulo tenía duda. Señor, ¿quién es usted? Luego, oyendo aquello, Saulo realmente es sorprendido, impactado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué? ¿Que usted es Jesús de Nazaret? ¿Significa, Señor, que usted está vivo? Señor, ¿es real de que usted está vivo? Esto es realidad. De manera necia, no pude ni confirmar la realidad,
simplemente Jesucristo había muerto sobre la cruz y dije que el que haya resucitado era confundir a los buenos ciudadanos y yo le he encarcelado, le he perseguido, realmente cometí la maldad. Hoy en día, mucha gente caen en la voz de la confusión. Los miembros, alguien hizo así, asá. No tiene ningún fundamento, pero la gente cae fácilmente en eso. Así son las personas que han venido para apedrear a la mujer que cometió adulterio. ¿Qué clase de personas son? Los que siempre vivían presionados, las personas que siempre vivían presionados, a los que son peores que su ser, van pisoteando. Los que son presionados. La mujer cometió adulterio. Los que querían apedrear a ella eran tales personas, porque nunca había gritado, pero ya que es una mujer adúltera, delante de ella comenzaba a gritar, comenzaba a patear a ella. Pensaban que ellos eran mejores que otros. Las personas van fuertemente insistiendo en la igualdad, pero son algo que los políticos dicen, pero en este mundo no hay nadie que guste de la igualdad. Los diputados hablan de la igualdad, los presidentes hablan de la igualdad, pero la igualdad, si le gusta, ¿por qué se convierte en presidente? ¿Por qué no es igualmente uno más del pueblo? ¿Por qué? ¿Correcto? Los presidentes, los diputados son sobresalientes. Si gustasen de la igualdad, ahora no. Ellos gustan de que sean más sobresalientes. Por los labios dicen igualdad, igualdad, pero no hay nadie que guste de ello. Ustedes quieren que sus hijos sean mejor que otros niños, ¿verdad que sí? No es un corazón que guste de la igualdad. Señores, ustedes desean ser mejor que otros, desean ser más inteligentes, desean ganar mejor que otros, desean realmente tener una voz alta más que otros. Pablo, oyendo aquello, Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo, pero yo ni confirmé aquello. En nuestra iglesia, los que persiguen a nuestra iglesia, los que me llaman por teléfono y que la iglesia sasa, para nada tiene sentido, para nada tiene sentido. Una vez me dijo que yo tengo 200 cuentas corrientes. Le pregunté, con 200 cuentas corrientes, ¿cómo usted sabe eso? Yo le mostré una vez a usted, le pregunté. Porque en el banco uno no sabe eso. 200 cuenta corriente. Es imposible que uno sepa aquello antes de que yo le muestre. Eso en sí es una mentira. ¿Correcto? Nadie puede saber aquello porque en el banco no enseñan. En el banco no enseñan si no es el mismo. Ya desde la primera frase uno se da cuenta que es mentiroso. ¿Cómo 200? Él contó, él preguntó. ¿Qué tipo de cuenta corriente? ¿Cuenta corriente de qué banco? ¿El color cuál es? Entonces no puede responder. Pero la mayoría de las personas creen en eso. ¡Ah, es así! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta que otros sean peor que su ser. Quieren ir a un mejor camino que otro. Hay gente que siente placer en ello. Son dementes, se convierten en dementes. ¿Por qué? Porque si se dirige así, uno comienza a arrinconarse, a separarse, a apartarse de la sociedad. Lo primero para convertirlo en demente, que es impide la plática con hombre a hombre y la aparta. Cuando van compartiendo hay mucha gente que no se puede hablar. Hoy en día especialmente es así la sociedad. Cuando no puede platicar uno de los dos significa que se convierte en demente. Ya no pueden platicar. Ya no pueden platicar y se aleja. La segunda razón por la cual no puede platicar. Piensa que su ser es muy sobresaliente. Uno que piensa que tiene un puntaje de 100, si piensa que tiene un puntaje 1000,
ya que sin darse cuenta otros le menosprecian, odia a otros, odia a aquellas personas, le menosprecia y comienza a alejarse el espíritu maligno a las personas hacia una dirección errada para llevarlo. Tiene miedo al intercambio del hombre. Cuando termina el intercambio, se aleja y por más que le lleve, no se da cuenta cuál es el pensamiento que le arrastra y le lleva arrastrando a los hermanos y hermanas. En medio de la felicidad, en medio del intercambio, eso es tan bello, la vida de creencia. Por más que no sea mundo, la vida de creencia se intercambia, comparte el corazón, es buenísimo. Por ejemplo, yo, cuando me subo en el bus, cuando yo voy al Busan, veo la ventana. ¡Wow! Ya pasó Suwon. Dentro poquito será Cheonan. Cuando veo afuera, eso puedo darme cuenta, pero sin ver. Cuando están las cortinas, no sé hasta dónde llegué, como ello. El mundo, la mente, el corazón, cuando voy compartiendo con otra persona, cómo me he desviado. Y eso puedo darme cuenta de por sí. En mi pensamiento no puedo saber, no sé cuánto me he desviado. Por eso el espíritu maligno, cuando a las personas le va alejando, le pone un pensamiento raro y un pensamiento que comúnmente no puede tener, le pone un pensamiento que comúnmente no puede llegar a tener y lo convierte en demente. Y así es este caso. Ahora, Saulo, exactamente, los cristianos le dicen a Saulo, Jesucristo ahora había muerto y resucitado en 3 días. Está diciendo locura, como una persona que murió en 3 días para resucitar. ¡Absurdo! Eso es su pensamiento. Y luego, a ver, debe de confirmarlo. ¿Ha habido alguien que ha resucitado? ¿Cómo ha resucitado? Después que resucitó, ¿qué ha ocurrido? ¡Cuando lo va confirmando! El Señor Jesucristo. Hay mucha gente que ha visto que resucitó. Parece mentira, pero hay mucha gente que lo ha visto. Sí, ¿será que es así? No, no creo. Pero no lo niega. Comúnmente oyendo, sí, es absurdo, esto es una locura. Sí, está realmente engañando a un ciudadano bueno y oyendo aquello. Va confiando en su pensamiento, es un pensamiento que viene del espíritu maligno. Por lo cual, y empezó a perseguir a los cristianos, había matado, había encarcelado a muchos cristianos, lo puso a Damasco y para encarcelar en Damasco viene allí y Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Yo a quién he perseguido? Yo solamente a aquellos malditos cristianos le he perseguido, nada más a ellos. Señor, ¿quién es usted? Y Jesucristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Jesús de Nazaret. Se asusta mucho. Entonces, es cierto que Jesucristo está vivo. Está vivo porque yo ni he investigado y yo he perseguido. ¿Por qué no he investigado? Un poquito si uno investiga, un poquito si va confirmando con eso. Son personas que confían en sí. Señores, cuando ustedes se casan, deben de cuidar una cosa en gran manera. Esas personas que confían mucho en su ser, si se casan, no pueden platicar con tal persona. Sufrirán toda la vida entera. El que confía en su ser, aparte de confiar en su ser, para nada oye en otra palabra. Solamente insiste en lo suyo, pero mientras que vaya viviendo la vida, aquellas personas, cuando piensa que tiene la razón, ya que se ha equivocado bastante, yo me puedo equivocar en esto también, así piensa. Los apostadores mientras que apostan, y así ellos apuestan mientras que apuestan, ellos ahora ponen la casa y ahora ponen el dinero del hospital de su esposa, la matrícula de su hijo. Una razón, las veces que apuesta, el objetivo es ganar dinero. Tiene ganas de ganar mucho dinero, por lo cual hasta ahora yo he perdido, pero en esta ocasión pienso que voy a ganar. Eso como que lo siente los que apuestan, pero un poquito de manera profunda cuando se pone a pensar, yo la vez pasada parecía que iba a perder, parecía que iba a ganar, pero perdí. Si yo en esta ocasión pierdo esto, mi esposa no podrá tratarse en el sanatorio, morirá.
Si piensa hasta ese punto, podrá dejar la apuesta. Pero los que apuestan no piensan de tal manera. Yo en esta ocasión pienso en ganar el dinero y hay probabilidad de perder el dinero. Para nada piensa en esa probabilidad. Y yo pensé que iba a ganar, pero perdí. Y si solamente puede pensar en ello, no lo hará, pero no lo logra. Y sea lo que fuera ahora, lo que tiene apuesta. Sí, en esta ocasión creo que ganaré. Y es realmente no confiable, pero la gente se cautiva en eso. Hoy en día, en este mundo del corazón, no hay exactamente gente que conozca y no sabe que es anormal. Y mientras que se convierte en un demente, hay muchos que no saben aquello, se van inclinando, desviando, pero la gente no se da cuenta que se desvía. En una ocasión había un joven, yo llamé a ese joven, yo de manera seria iba hablando en la cárcel. Yo iba enseñando la Biblia a los criminales durante 10 años, enseñándole cómo han obtenido el perdón del pecado. Exactamente, yo iba examinando aquello. No hay nadie entre los que están en la cárcel que piensan venir a la cárcel. En primer lugar, son personas que confían en su ser. ¿Por qué? La gente, no porque sean malos, porque ellos saben que irán a la cárcel. Entonces ellos piensan cómo no ir a la cárcel y pensando en ello hacen las cosas malas. Pero ¿quién va a la cárcel? Los que dicen si hago de esta manera no será atrapado, no sabrán, me irá de maravillas y son engañados ante ello. Y todas aquellas personas son los que se dirigen a la cárcel. Yo le dije, puede que tú me malinterpretes si te digo esto, con este corazón, con este corazón. En adelante tienes probabilidad de ir a la cárcel, le dije. Ese joven se asustó en gran manera. Explíqueme de nuevo. Cuando va a la cárcel, así, y uno va a la cárcel. Claro, si todo es pacífico mientras que vivas la vida, no habrá problema, pero hay mucha probabilidad de que vayas a la cárcel. Ese joven aceptó lo que yo dije tal como era y cambió su corazón. Ahora realiza un negocio y vive una vida muy sana. Lo que ahora estamos diciendo nosotros, la gente dice, es bueno que vayas a la iglesia, pero no debes realmente cautivarse en Jesucristo. No te cautives mucho. Hacia medias debe creer. Así dicen los mayores. Es bueno que vayas a la iglesia, pero no te cautives en Jesucristo. A medias debes de creer tú en Jesucristo. No, cuando cree en Jesucristo, no debe dejar de cautivarse. No es que debe dejar de creer, pero tampoco debe dejar de cautivarse, porque nuestro ser está desviado y la mayoría de las palabras en la Biblia, el 70%, ¿con qué está hecho? Mientras que yo me desvío, luego voy a un camino correcto. Nosotros robamos, asaltamos, adulteramos. No solamente eso es desviado, el confiar en nuestro ser, el seguir nuestro pensamiento, eso en sí. Ahora no robo, no asalto, no adultero, no mato, pero cuanto fuese, voy formando el corazón de que realmente se desvíe. Por eso es posible. Por lo cual, lo que la Biblia dice, el 70%, cómo cambiar nuestro corazón, cómo con este corazón cambiar el corazón, con esa realidad, cómo vivir con el corazón de Cristo, eso la Biblia nos va explicando. El Señor Jesucristo dice, Saúl le dice, levántate, ve esto, habrá alguien que te dirá qué hacer, Saulo. Y en ese momento, en Damasco, estaba un hombre llamado Ananías. O en esta mañana hemos leído aquello, ¿verdad? Ananías. En Hechos capítulo 9, versículo 11,
El 11 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías se asustó mucho. Hombre de Tarso, Judá, Saulo es el que se ha adelantado para matar a los cristianos. ¿Me está diciendo esto para que yo muera? Sí, me dice para que yo vaya en busca de él. ¿Qué es lo que dice Ananías cuando vemos aquí? Ananías responde, Señor, yo he oído acerca de este hombre. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí, lo importante entre el fenómeno que ocurre en la Biblia, hay muchísimo que ocurre aquello. Aquí, el pensamiento de Ananías, el pensamiento de Dios es distinto, ¿verdad? El pensamiento de Ananías como es, si trata de matar a los cristianos, Saulo, si yo voy, puede que yo muera, puede que yo fracase, tenía ese pensamiento. Y en la palabra de Dios dice, no, no es así. Sí, es la luz de los gentiles, es mi cubierto, es así. Aquí, lo que la Biblia dice, se refiere a todo esto, a medias. Cuando viven su vida no se dan cuenta, pero cuando Dios trata de realizar un trabajo, cuando están delante de Dios, hasta ahora, esa vida que han aprendido, la experiencia, el conocimiento, la filosofía, el argumento. Esto es totalmente distinto a Dios, por lo cual la experiencia, el conocimiento, la filosofía, el argumento de ustedes, con eso no pueden realizar la obra de Dios. Y aparte el camino que uno tiene, ese nuevo mundo que viene de Dios, esa persona debe saber aceptar aquello y para ello. No es que simplemente lo logra. Esa vida que he vivido hasta ahora está errado, está equivocado. Solamente el que conoce aquello puede convertirse de tal persona. Por ejemplo, se equivocan y se olvidan, se equivocan y se olvidan. Y por más que se equivocan miles de ocasiones, se olvidan y no se dan cuenta. Y por la equivocación tienen una herida o reflexiona y tiene temor en ese momento. Un día su pensamiento se da cuenta que está completamente errado. En aquel momento, Ananías y Dios, la relación entre Dios y Jesucristo, vemos como que hay un choque entre Ananías. Señor, este hombre Saulo realmente ha hecho tantos mal a los cristianos de Jerusalén, y en Damasco también viene para aprender a los cristianos. Yo bien sé, por lo cual el que yo vaya a encontrarme con Ananías, siento peso, es difícil, yo seré atrapado. Sí, ahora está buscando para prenderme. ¿Cómo me voy a ir allí? El corazón de Ananías es así. No, no es así. Él es mi instrumento escogido. Señores, el que vayamos a creer en Jesucristo es creer en la palabra de Jesucristo tal como es. No podemos creer tal manera. ¿Por qué dice arrepentidos y creen en Jesucristo? Porque nuestro pensamiento es distinto al pensamiento de Dios. Exactamente. El pensamiento de ustedes de ninguna manera se puede confiar en eso. Y si no creen está bien, pero cuando no creen, por más que no encaja en nuestro corazón, el seguir con eso en sí, la vida de creencia es muy fácil. Uno va para recibir la bendición de Dios, anhela, pero esta etapa, exactamente si no lo sobrepasa, tendrá dificultad toda su vida. Pero esta etapa, exactamente si lo sobrepasa, desde aquel momento en la vida de ustedes, Dios empezará a trabajar. Empezará a trabajar. Eso es
pero para agradecer en gran manera. Nosotros fuimos una vez al viaje evangelístico sin dinero, sin ni un centavo. Fuimos nosotros. Y realmente Dios que nos va sirviendo de manera grandiosa, cómo nos ayuda. Esa fe de creer en Dios, uno debe de experimentar. ¿Y será que si oramos Dios nos va a oír? ¿Será que nos va a ayudar? ¿Será que nos va a bendecir? A un ser como yo, ¿será que Dios me va a oír? Y yo fui al viaje evangelístico sin dinero. Fui yo en Daegu cuando estaba en el seminario y en Cheongsan de Daegu, y luego nosotros íbamos bajando. Era la tarde del sábado, el día que debíamos volver y estábamos regresando. Partimos de Cheongdo para venir caminando a Daegu, era bastante lejos. A la noche había atardecido. Entró el sol, era oscuro, era un día que no había luna ni estrella. Cada casa íbamos nosotros para evangelizar. Siempre la gente duerme y todos iban durmiendo. La gente, más que evangelizar, quería a alguien que le haga dormir, porque no había lugar en donde dormir. Era ya pasado las 9, todos dormían. Nosotros íbamos caminando hacia Daegu, Gyeongsan. Todo el alrededor era oscuro. Íbamos caminando en el asfalto. En aquel entonces no había carro. Largo tiempo mientras que nos dirigíamos, no veíamos para nada. Era oscuro por entero. Un abuelo estaba echado. Estaba borracho. Abuelo, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Gyeongsan. Era como 220 kilómetros por ahí, Gyeongsan de allí. Yo le levanté. Y nosotros le pusimos en el hombro, teníamos hambre, estábamos cansados, y le pusimos en el hombro y él caminaba así, rengueando. Y luego pasó largo tiempo y decía, mi zapato, y se le cayó su zapato. Uno debe ir palpando el asfalto para buscar. Tanto quería yo golpearle, no se imagina, le quería golpearle, me daba rabia. Y después largo tiempo me decía, mi zapato. Pero con tolerancia. No es que dejé de aguantar, pero bueno, no es que no tuve tolerancia. Y fuimos caminando. Como entrando a 4 kilómetros en Gyeongsan, este señor se iba despertando. Y comenzamos a platicar. Y le sujeté y me fui. Además empezó a tener rapidez como él caminaba. Cuando entramos a Gyeongsan, en la esquina estaban los jóvenes del barrio y nosotros sujetando su mano cuando nos dirigíamos. Entre los jóvenes vinieron. Padre, ¿a dónde usted fue y recién viene? Había tomado un trago y borracho él solo estaba sobre el piso acostado. Y nosotros le guiamos, le hablamos y estaba muy agradecido. Fue a la casa y pasaron las 12 de la noche y le hicimos la comida, había dormido y su hijo nos compró un pasaje para ir a Daegu y estábamos muy, muy agradecidos. En algunas ocasiones yo, humanamente, cosa que parece tan imposible, yo veo cómo Dios me ayuda a mí. Confiamos, creemos en algo imposible. Nosotros creemos en lo posible, pero nos ayudan cosas imposibles. Eso veo. Dios de esta manera me ayuda a mí. Dios de esta manera me ayuda a mí. Hay veces que todo parece oscuro. Fui al cuartel y en el cuartel me habían robado mis guantes.
era todo oscuro y el líder del cuartel en aquel entonces, si no tenemos guantes, si uno no tiene, uno dice, ¿dónde has vendido tu guante? Y que si uno lo cambia a dólar, eso es una cantidad para comprar un camión. Así nos hace tener miedo en el cuartel. En nuestro cuartel, en nuestra base, hacía poco que habíamos entrado, era nuevo guante. Y solamente uno, mientras que el otro duerme, puede robar y ya. Yo también tenía que robar. Yo también tenía que robar, pero... Y durante días yo me angustié por ello. Tengo que robar, dije. No, tengo que robar, dije. Era muy fácil robar. Cuando otros duermen, yo puedo, bueno, trasladar. No es que al momento robo, sino que así traslado paso por paso, el de al lado, y yo me determiné en robar. Pero ese día, el Señor, ¿qué corazón me dio a mí? Tú, digamos que no te pillan cuando tú robas. Digamos que tú no, bueno, no te pillan, pero en caso que te pillen, tú, si te pillan, tú podrás con toda convicción abrir la Biblia y predicar en la base militar. Digamos que me pillan y si me pillan, yo que ahora, el que me pilla, ese que robó. Mira, el ladrón también habla de la Biblia. Tuve miedo. En ese momento tenía 30 meses. En aquel entonces el servicio militar era 30 meses. Durante 3 meses, si no predico, yo fracasaré. Eso sentía en mi corazón. Señor, el Señor me ayudó para que yo no robe y lloré, Señor, ayúdeme para que yo no roba. Si me pegan, yo seré golpeado. Si padezco dificultad, yo padeceré, pero no lo haré así. Y me determiné en mi corazón. Hasta ahora, me acuerdo. Era el día en que tirábamos bombas y debíamos sacar nosotros su tapa y uno sacando la tapa, en aquel entonces se separa con la manija y cuando uno suelta, se despoja la manija y tira luego lo explosivo que está dentro. Es 3 segundos el efecto y después de 3 segundos explota. Sacamos la tapa, 1, 2, 3. Y cuando tiramos, mientras que cae, se explota y mucha gente muere. En la guerra del 25 de junio había tanta gente que con la tapa tiraba y eso caía simplemente. Ese entrenamiento nos lo hace. Claro, nosotros tiramos con bombas que son artificiales, tiramos y porque cae a un ángulo de 45 grados. Teníamos 10 minutos de receso, después 50 minutos de entrenamiento y todos fumaban en ese momento de receso, pero los reunidos en el cuartel. Casi pasó una semana por ahí. Un amigo se acercó y me dijo, Oxupar, porque tenía yo allí mi nombre, ¿por qué tú no tienes guante? ¿Sabes qué escándalo? ¿Por qué? Mientras que dormíamos, alguien me robó. Hombre, tú, ¿por qué no me dijiste a mí? Así se habla, pues, en el cuartel, la manera de hablar. ¿Tú tienes 2? Yo tengo 2, me dijo él. Hey, ¿de dónde tú has robado? Le dije a él. ¿Cómo que voy a robar? ¿Y cómo tienes 2 si no has robado? Así se habla en el cuartel. ¿Sabes? Mi hermano es teniente y ya que mis manos se congelan y me dio 2. Qué bueno lo del compañerismo. Y me dio 1. Me puse ese guante. ¡Wow! Señor. Señor. Yo realmente no tenía la fe de creer en Dios. Uno por uno me iba enseñando. Yo experimenté mucho de eso.
esos pares de guantes. La vez pasada fui a un lugar y recibí unos pares de guantes. No sé dónde dejé, no me acuerdo. Casi no hay ocasiones de que me ponga guante. Además, guante de invierno, teniéndolo en la mano es difícil de manejar, es incómodo. Dejé en la casa y creo que si busco lo encontraré. En un invierno profundo no hay razón para que me ponga. Y yo iba, y entre los 200 íbamos así subiendo la mano. Yo era el único que tenía mano roja. Lo más difícil, el líder sí me decía, ¿en dónde has vendido? Y yo tenía miedo de que me pegue. Eso era mi gran temor. En esa noche lloraba ante el Señor. Señor, usted está vivo hasta en el cuartel. Señor, solamente viviré apoyado en usted. Hasta ahora, la manera, mi experiencia, mi conocimiento, con la manera el Señor Jesucristo me va guiando mi corazón las veces que yo soy guiado. Realmente el Señor trabaja dentro de mí, es increíble, maravilloso. El Señor, el hombre llamado Ananías, simplemente Saulo puede ir en busca de Ananías, pero Dios hace para que Ananías vaya en busca de Saulo. ¿Por qué? En el pensamiento de Ananías, Saulo era alguien que vino a matar, a prender, pero Dios le dice para que se encuentre con ese Saulo. Mi pensamiento, no debo de encontrarme con Saulo, me va a prender, toda mi familia será conocida y puede que seamos perjudicados, será difícil. No, 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 no. Ese era el pensamiento que tenía, pero Jesús le dice, vete. Aquí la mayoría de las personas, ¿cómo son? Van tratando de guardarse a sí mismos y no pueden ir, no pueden seguir al Señor. Eso no es creer en el Señor. El Señor, acerca de ese punto, me hace experimentar en gran manera. En ese momento, en cada momento, Dios, estando vivo, va trabajando y eso veo. Dios me ayuda. Por lo cual yo tengo muchos testimonios de cómo Dios me ha ayudado, cómo me ha guardado, cómo me ha dado la bendición, cómo me ha guiado a mí. Exactamente me ha guiado a mí. Cuando en Padon fui a la primera casa, esa noche estábamos tomando gas a carbón, no sabíamos. Y estábamos mudando todo el día y luego estábamos cansados a la noche y dormíamos. Y a la noche Unsuk lloraba y me desperté. Y estaba en medio de la rabia porque se despertó en medio que dormíamos. Querida, ¿por qué hace llorar al bebé? No sé, no pasa nada, pero ella llora, dijo mi esposa. Y le tocamos y luego se durmió. Pasó una hora por ahí. Otra vez mi hija lloraba fuertemente. Y estaba en medio de la rabia. ¿Por qué hace llorar tanto a la bebé? No sé, no pasa nada, pero ella llora. A ver, prende la luz. Y prendimos la luz. No pasaba nada. Y la mamá le acarició y otra vez se durmió. Yo me desperté y me desperté para ir al baño. En aquel momento, abriendo la puerta, era la cocina y entraba el viento fresco. Mi esposa, cuando abrió la puerta, se cayó, se desmayó. Yo dije, nos hemos envenenado por el gas a carbón, porque ante el viento frío uno se desmaya. Yo, al bebé, si yo sostenía mi brazo, pensaba que la iba a echar, entonces la empujé sobre la esquina y le grité a los vecinos de que tomamos gas a carbón y la vecina vino, ¿qué pasa? Tomamos gas a carbón. Y el vecino vivía alquilado con nosotros la casa y luego ahora puso una estafa en el salón y realmente tomamos un caldo de nabo. Y sí, uno cuando es envenenado por el gas a carbón me dijo que tenía que tomar ese caldo de la ensalada de nabo. Y era buenísimo. El primer día, mudándonos todo el día, a las 1, 2 de la madrugada me desperté. Y a toda la familia. Ellos supieron que yo era pastor.
al día siguiente, yo le prediqué el evangelio, ellos recibieron la salvación. Dios iba trabajando. Y había tanta gente que moría por el gas a carbón. A menudo ocurría aquello. Yo, mi hijo, mi hija, son tan buenos, ellos son tan fieles. Si mi hija no lloraba, realmente íbamos a ser cadáveres. Al día siguiente íbamos a estar fríos. Unshu, mi esposa, yo, todos íbamos a ser cadáveres en estado pero de frialdad. Pero Dios me guarda a mí. A esto, yo he experimentado muchísimas ocasiones esto. Fui a Buenos Aires de Resistencia. El avión casi se estrella. Yo, cuando compraba el ticket, no veo el avión. Pero cuando yo me subí en ese avión, era tan viejo. ¿Será que esto va a volar? Dije. Realmente, el cinto de seguridad era una bolsa de respirar. Ellos lo habían arreglado así. Y tenía miedo. ¿Cómo esto no va a caer? Dije. Llegamos casi a Resistencia y el avión se movía fuertemente. Pensamos que todos íbamos a morir. Ya es el fin. Saqué mi cuaderno y yo escribí una carta. Pero se movía tanto que no podía escribir la carta. Pero quería morir dejando una frase, aunque sea. El avión iba ya cayendo fuertemente. Los sudamericanos tenían tranquilidad. Todos tenían calor y hacían así. Todos realmente tenían sudor. En ese momento, también yo quería bañarme en la laguna, pero no podíamos comunicarnos. Si me bañaba ahí, había mucha piraña. En 10 minutos yo iba a quedar así sin nada porque ellos nos devoran por entero. Dios me guarda a mí. Es 100 veces, 10 veces mejor que yo me trate de guardar a mí mismo. La gente dice, Dios bueno, debemos obedecer. Todos lo conocen por teoría. Pero cuando su pensamiento parece bueno, así va obedeciendo. Si me encuentro con Saulo, puede que me muera. ¿Cómo esto que viene a ser? Esto no es espíritu maligno que me trata de matar, es Dios verdadero y miles de pensamientos llegará a tener, claro. Pero los hombres que creen en Dios, no viene a ser su propio pensamiento. Mediante la palabra de Dios, mediante el pensamiento de Dios, vence a su ser. Ananías, mientras que se va y va en busca de Saulo, hermano Saulo, le sujeta la mano. Me encontré con el Señor y abriéndole los ojos y Ananías Zafira es el que está en Hechos 5, el que murió escondiendo los bienes de la tierra, pero este Ananías es Ananías, solo Ananías. Va en busca de Saulo y lo trae a la iglesia. Y luego en la Biblia que dice, Saulo, junto con los hermanos de Damasco, aparece, ¿verdad? Junto con los discípulos, aquí dice, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Por eso, señores, espiritualmente, hermanos que recién han recibido la salvación, se han encontrado con Dios leyendo la Biblia, aunque dicen que oran, este mundo profundo del corazón, ya que no lo pueden conocer por entero, viniendo a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, al siervo de Dios que guía a la iglesia mediante los hermanos y hermanas para que lleguen a aprender. Aunque Jesucristo le enseña a Saulo, básicamente le enseña y mediante Ananías le guía a la iglesia y dentro de la iglesia Saulo va creciendo su fe y llega a ser un guía precioso de la fe y eso vemos aquella realidad maravillosa. Por ejemplo, señores, si Saulo no hubiese hecho así,
Sí, señores, Ananías con miedo se hubiese escapado. Ay, Señor, discúlpeme. Otra cosa podré oír, pero esto no podrá hacerlo. Yo no tengo miedo de morir, pero tengo hijos, hijas, tengo hijos. Si muero, ¿qué será de mi casa, Señor? Señor, por favor, esto, por favor, no permita a mí. Esto no podré hacer, excepto esto, todo lo podré hacer, por favor. Como siervo precioso a Saulo, Dios había preparado. Y no es que simplemente con la revelación del Señor le hizo crecer, no, sino que hermanos y hermanas de la iglesia, como al principio me referí, casa en donde hay muchos hijos entre los hijos. Realmente dice que las hijas, en donde hay muchas hijas, aquellas niñas son muy bonitas porque entre ellas tienen celo y se adornan las cejas, la nariz y se embellecen. Niñas en donde hay muchas hijas dice que son muy bellas, aprenden a doblegarse, aprenden a comprenderse. Si no viniendo en la iglesia, si no aprenden, hay cosas que de ninguna manera aprenderán si no vienen a aprender en la iglesia. En otro lugar no podrán aprender viniendo a la iglesia. Ustedes, si no vienen, aprenden a doblar el corazón de manera teórica. No parecen miembros dentro de la iglesia. Hay gente, hay hermanos que parecen realmente, huesos de animales. Sí, hasta aquí voy a hablar. Hay hombres así especiales, ¿cómo eso? Yo, si amo al Señor Jesús, puedo amar a hermano que no va conmigo también, no va conmigo, puedo relacionarme con personas que son distintas a mí. Yo realmente podré hacer todo, podré evangelizar, pero por favor, no permita que vaya a encontrarme con Saulo. Ananías habrá querido decir eso. Yo, morir no me importa, pero ¿qué será de mis hijos, Señor? Por favor, esto, sáquelo, envíelo a otro. Envíe a solteros que estén solos. Personas que puedan morir, pero yo. La próxima, Señor, cuando tenga mucha edad, cuando críe a mis hijos, en ese momento moriré. Amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo, nosotros no cuando somos viejos, sino cuando somos jóvenes, negando nuestro corazón, el que vayamos a seguir al corazón de Jesucristo, en tales personas nos convierte. A David le dijo, yo me encontré con el hijo de Isaí, David, él está conforme a mi corazón. Dentro de la iglesia, entrando, cosa que solamente puede aprender estando dentro de la iglesia. Hay gente que dice, yo por ese hermano no quiero venir a la iglesia. Hay veces que tienen eso. No quiero ver a esa hermana, por eso no iré a la iglesia. Por si acaso, sí, puede que le ocurra eso. Pero ese hermano, esa hermana, Jesucristo derramando su sangre lo ha salvado. Y de tal manera, como nos guste en nuestro corazón, conforme a nuestro pensamiento viviendo, no podemos recibir la bendición de Dios para hallar una gracia inmensa del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Para recibir la bendición inmensa del Señor debemos de unir nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y en un bolsillo de arena vemos cómo hay trozos de porcelana rota, vidrios. Eso nosotros hace como que ahora se va, ahora haciendo triza el arroz y uno digiere. Hay problemáticos dentro de la iglesia cuando vamos pasando el tiempo. No le voy a ver a él que tanto, no me dará beneficio, no le ayudaré y es el fin. Puede que sea así, pero dentro de la iglesia no es así. En el mundo puede que sea así. En la iglesia no me gusta ese hermano, no ir a la iglesia. Puede que le pase eso. Le pone a ese delicado y hace para que uno pueda hacer crecer aquel corazón. ¿Cuándo es el momento para que Dios trabaje? En miles, millones de cosas Dios nos ayuda y nos entrega la misericordia. Y el fruto del Evangelio hace para que crezca mediante ustedes, para que la gente vaya renaciendo. Y aquella obra preciosa para otorgarnos nos hace trabajar. Hace para que trabaje nosotros viniendo a la iglesia. Bueno, cuando uno está contento, no mezquinan para nada. El que uno
ofrende uno, el que ore, el que esté contento ayudando a otros. Aparte de ello, no me gusta mi corazón, pero predica el evangelio a ese hermano. No el que yo tropiece con ese hermano que no me gusta a mí. Realmente esto no quiero hacer, pero yo haré otra cosa que me gusta. No, no es eso, haz esto. Por lo cual el Señor va realmente afilando nuestro corazón y se encuentra una ocasión, dos ocasiones, y cuando experimentan aquello, ¿cómo es que Dios, en medio de la gracia, nos va dando la bendición? Podemos darnos cuenta, podemos experimentar aquello. Yo, dentro de Jesucristo, durante 50 años he vivido. En ese momento pensé que era inteligente, pensé que era sabio y la manera de Jesucristo era bueno, pero este camino, yo quería dirigirme a mi propio camino. Este problema, yo quería hacerlo conforme a mi corazón y a mi hijo así quería tratarlo. Tenía eso en mí. Un día, delante de Jesucristo, yo dando obediencia. Señor, si usted lo desea, yo seguiré al Señor. Las personas que vivimos en la sociedad democrática, todos viven como quieren. Y lo hacen muy bien los que van con su corazón, pero los que no van con su corazón no lo hacen. Ananías, como él, a veces a ustedes, cosas que ni se esperan. Señor, por favor, no me quiero encontrar con Saulo, Señor. Señor, esa persona, tengo mucho miedo de él. Ve a encontrarte con él. Ananías tenía mucha carga, pero había doblegado su corazón. Iba en busca de Saulo. Puede que muera. Querida, hay algo que te quiero decir a ti. Dios me dice, para que vaya a un lugar a donde voy, no preguntes. Si tú preguntas. Ahora, él pensaba que si le decía, ella no le iba a dejar ir. Yo, querida, me determiné en seguir a Dios. Yo también siento mucho peso. El Señor me dice para que vaya y yo debo ir. Si yo no vuelvo, querida, debes criar a los hijos, no te quejes y vive estando en gozo ante el Señor. Yo iré. Ananías, no sé si le dijo eso a la esposa. La Biblia, de manera tan simple, dice que él se fue. Porque la Biblia ahora está escrito así, pero si a nosotros nos dice el corazón de que esquiva, el corazón de que la esposa le impide, y la Biblia así será bien grande, pero solamente dice, Ananías se fue. Habrá tenido aquella anécdota, aquello, pero no dependiendo de qué había ocurrido. Bien sabemos de que es peligroso, amenazador, pero él estuvo obediente ante la palabra del Señor Jesús, porque Satanás, cuando quiere ocurrir algo bendito, hace para que sientan peso, hace para que ustedes titubean y para que no quieran ir. Eso es lo que hace Satanás. Por eso tanta gente tiene miedo con su pensamiento y no puede ir allá. El apóstol Pablo, en esta obra, en donde nace un siervo precioso, no puede experimentar esta obra preciosa del Señor. En Hechos capítulo 9, simplemente uno lee y lo pasa de largo, y cuanto más uno lo lee, si yo fuese Ananías, ¿iba a poder hacerlo así? ¡Sí, podemos hacerlo así! Ananías estuvo angustiado, tuvo miedo, pero el Señor venció a Ananías. Ustedes realmente, cosas en el que sienten peso, en el que no quieran hacer, pero el Señor Jesucristo amado, por Él, nosotros si nos entregamos y nos damos, será algo precioso, será algo muy bello. Por lo cual, en Hechos capítulo 9, Ananías se encuentra con Saulo.
Y Saulo, que no podía ver, Ananías ora y abrió los ojos. Saulo, vamos conmigo. ¿Dónde? Hay una sede en donde se reúnen los cristianos. ¡Wow! Si voy allá, voy a atrapar a todos los cristianos. Saulo no habrá pensado así. Él fue. Señores, yo soy Saulo. Mientras que venía me he encontrado con el Señor Jesucristo. ¿Por qué perseguí a los cristianos? Pensé que estaban estafando, mintiendo el que Jesucristo haya resucitado. Pensé que estaban confundiendo a la ciudadanía, realmente que era tan buena, y pensé que a los cristianos debía deshacer. Pero mientras que venía me encontré con el Señor Jesucristo. Lo que ustedes decían es correcto. Cristo está vivo y yo también me he determinado en servir a Cristo y me he determinado en atestiguar al Señor Jesucristo que resucitó en el culto como hoy. Saulo, cuando dice aquello, ¿cuánta gente se habrá conmovido y ha estado agradecido? Desde aquel día, Saulo fue un siervo precioso del Evangelio. Nosotros, este camino en el que nos dirigimos al Señor, comprando un buen apartamento, no viene a ser eso. Es algo incomparable, algo tan glorioso. Hay veces que tenemos miedo, realmente hay veces que queremos escapar, pero el Señor siempre nos guarda. ¿Ananías murió? No murió. ¿Saulo llevó a Ananías, lo atrapó? No, Ananías sujetó a Saulo. Desde aquel momento, Saulo fue un siervo precioso del Evangelio y a miles de almas de Roma había salvado a donde iban, donde él iba, había hecho obras preciosas del Señor. En Hechos 9, fácilmente uno simplemente lo puede leer y pasar al largo. Pero Dios que escribió esto, ustedes también como Ananías, aunque no concuerde con el corazón de ustedes, aunque tenga miedo, siguiendo la palabra de Dios, doblegando su corazón, si siguen la palabra del Señor, en ese momento recién, toda bendición del Señor podrán recibir y podrán hallar toda la gracia si confío. Por lo cual Dios esta bendición para otorgarnos, esta palabra lo ha escrito. Vamos a orar. Durante un momento, personalmente, vamos a orar.